Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a la defensa oral, modalidad virtual de las tesinas de grado para recibirnos de médicos veterinarios, en donde Manuela Almirón hoy nos va a hablar sobre un perosistémico, portosistémico congénito canino, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Tuviste como tutor ofició Javier Mauli, como directora Grisel Esquer y como evaluador va a oficiar Eduardo Castro. Así que te Bien. deseo éxitos, disfrútalo y contanos tu experiencia. Bueno, hice mi residencia con Javier Mauli en una clínica de urgencias en La Plata. Y para comenzar con mi tesina, los Jung portosistémicos son anomalías vasculares que permiten una desviación de la sangre de la vena porta a la circulación sistémica, eludiendo los sinusoides hepáticos. Con esto se produce una disminución del flujo sanguíneo hepático y por lo tanto también lo hacen los factores tróficos, principalmente insulina y glucagón, con lo cual va a haber un menor desarrollo del hígado y consecuentemente va a haber una alteración en el metabolismo de los lípidos, de las proteínas, una disfunción reticuloendotelial, una menor producción de proteínas, y todo esto va a llevar a una atrofia del órgano con una consecuente insuficiencia hepática y encefalopatía. En cuanto a la encefalopatía, es un síndrome de disfunción neurológica causado por una enfermedad hepática primaria, o en este caso por un SHUNT, y los factores desencadenantes de esto principalmente son el amoníaco, que como se ve en la imagen, normalmente hace un ciclo en el hígado para metabolizarse, o sea, se absorbe a través de la barrera gastrointestinal, llega al hígado y se metaboliza. Principalmente participa en el ciclo de la urea. Pero en la imagen de la... No sé si pueden ver el cursor, lo pueden ver, ¿no? Sí. En la imagen de la derecha se puede ver como el amoníaco no ingresa al hígado y va directamente a la circulación sistémica, acumulándose y afectando principalmente a nivel del sistema nervioso central. Otro factor importante es la inflamación, que potencia los efectos del amoníaco, porque las citoquinas proinflamatorias lo que hacen es un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, con lo cual va a aumentar la permeabilidad al amoníaco. Y por último, el manganeso, que al normalmente depurarse en el hígado y no hacerlo por por la desviación de la sangre, pasa directo a la circulación sistémica, se acumula y va a actuar igualmente que el amoníaco en el sistema nervioso central. Los Jun se pueden clasificar en dos grandes grupos, los Jun extrahepáticos y los intrahepáticos. Los Jun extrahepáticos a su vez se pueden clasificar en congénitos y adquiridos, y los intrahepáticos son congénitos. En cuanto a la morfología, los Jun extrahepáticos congénitos suelen ser vasos únicos, pudiendo ser dobles, pero es más raro, y se van a originar en la vena porta o algunos de sus afluentes, principalmente en vena esplénica o vena gástrica derecha, y se van a dirigir hacia la vena cava caudal o hacia vena ácidos. Cuando lo hacen en vena cava caudal, lo hacen generalmente en abdomen, y la inserción del shunt cuando se drena en vena ácidos es más compleja de ver porque incluso muchas veces lo hacen en el tórax. En cuanto a los intrahepáticos congénitos, también suelen ser vasos únicos, pudiendo ser dobles, pero también es raro, y son vasos anómalos largos y curvos, que se pueden clasificar en divisional izquierdo, divisional central o divisional derecho. Se puede ver en la imagen a la izquierda el divisional izquierdo, en el centro el divisional central y a la derecha el divisional a la derecha. Y también van a terminar en vena cava caudal, directa o indirectamente. Importante de este, el más frecuente, es el divisional izquierdo, que se produce por la persistencia del conducto venoso fetal. Y por último, los adquiridos son vasos múltiples y tortuosos extrahepáticos. Generalmente se origina como un vaso único a partir de la vena esplénica y luego se va a ramificar en varios vasos pequeños y van a drenar en vena cava caudal de manera indirecta, a través de la vena gonadal, ya sea la ovárica o la testicular, y luego a través de la vena renal para luego desembocar en vena cava caudal. En cuanto a los factores predisponentes, la edad es un factor importante en cuanto a cuándo se van a presentar los signos clínicos de la patología, lo cual ocurre en caso de Jung congénitos aproximadamente, o sea, en un promedio de edad entre el primer y segundo año de vida, pero puede ser muy variable, puede ser incluso a los meses
o incluso en edades avanzadas, mayor a los 10 años. En caso de Jund adquiridos, la edad promedio de presentación de los signos es a los 3 años, también puede variar mucho. Y para aclarar, en los Jund portoásivos ocurre la presentación de signos en una edad más avanzada en relación a los portocava, que es más temprano. Otro factor predisponente es la raza, que va a determinar la anatomía del Jund. En el caso de los Jund extrahepáticos se presentan principalmente en perros de razas pequeñas, como son el Yorkshire, el Schnauzer miniatura, el Pug, Caniche, Maltés. Y por otro lado, para Jund intrahepáticos predomina la presentación en perros de razas grandes, como son el Labrador, el Golden, el Boyero de Berna, el Pastor australiano, el Lobero irlandés, entre otros. Hay una excepción que es el Collie, que puede presentar Jund extrahepático siendo una raza grande. En cuanto a los signos clínicos, los principales signos son los neurológicos, que incluyen trastornos en la conducta como ceguera intermitente, apoyar la cabeza contra la pared o contra alguna puerta o algún mueble, miradas contra un punto fijo así sin algún motivo, agresividad, ladridos al azar. También puede presentar ataxia, una falta de respuesta a estímulos, ceguera permanente, bueno, giro en círculos y también convulsiones y coma. Además de los neurológicos, tenemos signos gastrointestinales como vómito, diarrea, anorexia y pérdida de sangre gastrointestinal, que no es tan común en forma de melena o hematemesis. Estos signos gastrointestinales son bastante inespecíficos con respecto a una disfunción hepática. Y por último, los signos urinarios, en los cuales se incluye hematuria, estranguria, polaquiuria, obstrucción urinaria, y también se puede observar polipsia, poliuria. En cuanto a otros signos, además de los ya nombrados, puede haber retraso en el crecimiento, puede haber pérdida o no ganancia de peso, intolerancia a anestésicos o sedantes, puede ser una forma de diagnóstico accidental por un tiempo prolongado de recuperación a una anestesia, por ejemplo, y también se puede encontrar debilidad y letargo. En cuanto a los hallazgos clínicos patológicos, puede haber trastornos hematológicos, como anemia no regenerativa y normocrómica, que puede deberse a una alteración del metabolismo de los lípidos, puede deberse a una falta de nutrientes necesarios para la hematopoiesis. Además, se puede ver microcitosis, principalmente debido a la deficiencia en el transporte de hierro por falta de producción de transferrina, y leucocitosis por el paso de bacterias intestinales a la circulación sistémica, que puede generar una respuesta. Otros son los trastornos de la coagulación, que es normal que los tiempos de coagulación estén prolongados, con tiempos de protrombina parcial, tromboplastina parcial activada, disculpen, prolongada, y también el tiempo de protrombina. Y puede ocurrir sangrados espontáneos por coagulopatía, pero es raro. Otro trastorno es el trastorno de la proteína C, en el cual niveles bajos junto con niveles bajos de colesterol pueden indicar un mayor grado de Jund, sirve para el control postquirúrgico y porque mejora luego de la cirugía. Perdón, muy rápido. En cuanto a las alteraciones bioquímicas que pueden presentarse en la bioquímica sanguínea, es una disminución de la urea, creatinina, glucosa, albúmina y colesterol, que puede deberse justamente a una menor síntesis a nivel hepático. Y un aumento de la alaninoaminotransferasa de la fosfatasa alcalina, que se pueden deber a un daño hepatocelular. En cuanto a las alteraciones del ureanálisis, se puede encontrar una densidad disminuida, ya sea por la polipsia, poliuria, puede haber proteinuria por glomerulonefritis o glomerulofibrosis. Además, se pueden encontrar cristales de biurato de amonio, que son los que se ven en las imágenes, que son bien característicos de esta patología, que se forman por el paso a través de la filtración renal, o sea, pasan a la orina, vendría a ser el amoníaco y el ácido úrico. Entonces se forma el sedimento y forman los cristales. Secundario a la cristaluria se puede producir infecciones bacterianas y a su vez hematuria, que ya la había nombrado. Una determinación que se realiza es el amoníaco sérico, que va a estar aumentado,
Pero bueno, hay que tener en cuenta que puede dar falsos negativos por un ayuno prolongado que permite un aclaramiento del amoníaco, por una dieta baja en proteínas también puede estar disminuido, dando falsos negativos, o normal, y también por la administración de lactulosa. Y puede haber falsos positivos por errores en el laboratorio, como por ejemplo la hemólisis de la muestra o tardar tiempo en analizarla, puede generar falsos positivos. Además, los ácidos biliares, la determinación de ácidos biliares séricos también es otra forma de evaluar la función hepática. Eh, se van a encontrar aumentados porque normalmente cuando se ingiere alimento se libera colecistoquinina que va a producir la contracción de la vesícula biliar. Con esto se van a liberar los ácidos biliares al duodeno, que normalmente se reabsorben y vuelven al hígado, pero como el flujo está alterado y la función también está alterada, los ácidos biliares se acumulan en la circulación sistémica. Dentro de las pruebas de función hepática tenemos el test de tolerancia al amoníaco, el cual va a ser siempre anormal en shunt portosistémicos, y es importante tener en cuenta que cuando los niveles basales están muy altos, es peligroso realizar esta prueba por los riesgos que conlleva. Sirve para la evaluación del curso postquirúrgico y se realiza una muestra, o sea, se toma el valor basal del amoníaco, se administra cloruro amónico a los 30 minutos y antes de los 20 minutos posteriores se debe tomar una nueva muestra donde vas a determinar si los valores son mayores al doble del valor basal e indican insuficiencia hepática. Por otro lado, se determinan los ácidos biliares pre- y postprandiales, o sea, con un ayuno de 12 horas y luego 2 horas después de la ingesta de una dieta con restricción de proteínas, en la cual generalmente con shunt los valores preprandiales van a estar normales y los postprandiales van a estar elevados. Otras pruebas son el test de estimulación de ácidos biliares con ceruleína. La ceruleína es un análogo de la colecistoquinina, que es la que produce la contracción de la vesícula biliar, con lo cual tiene el mismo fundamento que la determinación de ácidos biliares pre- y postprandiales, pero es independiente de la ingestión de alimentos. El ácido hialurónico sérico es otra prueba de función hepática que también se utiliza postquirúrgico, es bastante moderno, el cual, al igual que el manganeso, que es la última determinación, se depura en hígado. Entonces, como el hígado está con una función disminuida y el flujo está disminuido, se acumulan en la circulación sistémica, por eso van a encontrarse aumentados. A la histopatología, esta va a ayudar al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los shunt, y es importante aclarar que el hígado no va a tener diferencia en sus diferentes partes en cuanto a las lesiones. Dentro de la histopatología se pueden encontrar diferentes lesiones, entre las cuales se puede encontrar atrofia hepatocelular, proliferación arteriolar, que se puede ver en la imagen, lipogranulomas, que son células con vacuolas lipídicas en su interior, fibrosis hepática, también se puede encontrar displasia microvascular hepática o hipoplasia de la vena porta, proliferación biliar y dilatación arteriolar periportal, entre otras cosas. En cuanto al diagnóstico por imágenes, de lo más sencillo a lo más complejo, tenemos la radiografía, en la cual se puede determinar el tamaño del hígado, que va a estar disminuido en estos casos. Puede haber nefromegalia bilateral, y es importante aclarar que los cálculos de biorato de amonio son radiolúcidos, por lo tanto no se ven en la radiografía. Otro diagnóstico por imagen es la portovenografía mesentérica, que permite evaluar la morfología del shunt. A la izquierda se puede ver, indicado con las flechas, la vascularización hepática normal, la arborización hepática, y a la izquierda se ve que no se encuentra esa arborización normal, porque justamente el contraste que se utiliza en esta técnica se desvía y no llega al hígado. Este contraste lo que produce es una opacidad de la vena porta y de toda la vascularización hepática en caso de que sea normal. Otro método es la ecografía, en la cual se puede observar también nefromegalia, y en este caso sí se ven los urolitos. Yo acá coloqué una imagen que es representativa, en la que se ve un cálculo en vejiga. También se puede ver la microhepatía o disminución del tamaño del hígado, y los cambios en los vasos. En este caso se puede ver la dilatación de la vena cava caudal en el lugar donde ingresa el vaso anómalo. Se puede ver se puede evaluar el diámetro de la aorta y del
la vena porta para evaluar la relación. También a nivel de la aorta se puede evaluar si se observa un vaso con flujo hacia craneal. Puede ser indicativo o compatible con una vena ácidos dilatada que está recibiendo sangre de un shunt, porque normalmente en la ecografía la vena ácidos no se va a ver. Y a la ecografía de Doppler o el Doppler vascular, lo que permite verse es el flujo de los vasos, sobre todo el flujo hepatófugo saliendo de un vaso de un vaso que sale, perdón, de un vaso que se origina en vena porta. Normalmente en vena porta llegan vasos, no se originan vasos de ella, entonces cuando se ve un flujo hepatófugo desde la vena porta es indicativo de un shunt. Y por otro lado también se puede ver la turbulencia, sobre todo a nivel de vena cava caudal, donde ingresa el vaso anómalo. En cuanto a otro método de diagnóstico por imagen, un poco más fuera de alcance, bueno, no necesariamente, pero en algunos casos sí, es la angiografía por tomografía computarizada, que permite cuantificar la perfusión y permite un diagnóstico del shunt y también permite ver todos los afluentes de la vena porta y sus ramas, incluso. Permite hacer una planificación quirúrgica, incluso evitar cirugías innecesarias y ayuda en el pronóstico, para determinar el pronóstico. Otro método es la angiografía por resonancia magnética, que permite visualizar la vasculatura hepática y también diagnosticar shunt, pero no es selectiva, no solamente se ven los vasos hepáticos o la vasculatura hepática. Y tiene entonces menos detalle, lleva más tiempo que la tomografía computarizada y es más costosa. Por otro lado, por último, la gammagrafía, que puede ser transcolónica o transesplénica percutánea, que permite cuantificar la fracción de sangre que desvía el vaso anómalo y que no llega al hígado. Se utiliza un producto radiomarcado que se va a absorber en el sistema porta y permite visualizar la vascularización portal también. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante tener en cuenta las enfermedades que causan insuficiencia hepática, como por ejemplo la cirrosis, y por otro lado, enfermedades que cursan con alteraciones neurológicas, como puede ser la hidrocefalia, la epilepsia, el moquillo, la intoxicación con plomo, entre otras cosas. Pero con un simple examen clínico, con la realización de radiografías y con pruebas de ecografías, ecografías y pruebas de función hepática, permite descartar esta patología y dirigir el diagnóstico hacia otra. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento médico que tiene como objetivo disminuir los factores que desencadenan la encefalopatía hepática y por lo tanto disminuir los signos clínicos. Este tratamiento se recomienda en pacientes que son jóvenes, que no presentan signos clínicos y que pueden llegar a haberse sido diagnosticados de manera accidental, en pacientes mayores de 7 años con signos leves, cuando se realiza una biopsia hepática y a la histopatología se detecta fibrosis o hiperplasia biliar, no se recomienda realizar la cirugía por riesgo de hipertensión portal y consecuentemente puede generar derivaciones adquiridas. En caso de shunt adquiridos tampoco se realiza un tratamiento médico, no se recomienda un tratamiento quirúrgico, y se realiza tratamiento médico previo a la cirugía, justamente con el objetivo de disminuir los signos clínicos. Este tratamiento debe incluir fluidoterapia, no se utiliza Ringer lactato porque el lactato debe metabolizarse en el hígado, lo que se puede utilizar es cloruro de sodio al 0,9 o al 0,45%, permite corregir las alteraciones que pueda existir como ácido base o electrolíticas. Por otro lado, dieta baja en proteínas y se recomienda incluso una proteína que no sea carne, sino una proteína vegetal o, por ejemplo, también queso fresco, para disminuir el aporte de componentes necesarios para la producción de amoníaco. Entonces, está demostrado que con la proteína vegetal, principalmente soja, disminuye significativamente las concentraciones de amoníaco sérico. Otra parte del tratamiento médico es la utilización de lactulosa, ya sea vía oral o por enema de retención. La lactulosa es un disacárido sintético que lo que hace es acidificar el medio colónico y captar los iones amonio, justamente para disminuir la producción de amoníaco, y a su vez es un catártico osmótico que
disminuye el tiempo de tránsito intestinal, con lo cual va a haber menor tiempo de producción y absorción de amoníaco. Por otro lado, antibióticos, se utiliza neomicina o metronidazol. Esto también es para disminuir, bueno, también no, es para disminuir las bacterias entéricas productoras de toxinas, principalmente amoníaco. Y por último, en caso de convulsiones, lo que se utiliza es el midazolam como primera elección para tratar la convulsión, y una vez que se recupera, se puede utilizar fenobarbital, bromuro de potasio y propofol, propofol en caso de que ya no responda a ninguna de las otras drogas, para el tratamiento de las convulsiones. Deben utilizarse, por ejemplo, el midazolam a bajas dosis para no afectar, para que no esté afectado por la disfunción hepática. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el objetivo va a ser identificar el vaso anómalo y poder ocluirlo o reducirlo. En esto hay que tener en cuenta en la anestesia, por un lado, la disfunción hepática, porque muchas drogas se metabolizan en el hígado, entonces no va a estar alterada el metabolismo de las drogas anestésicas. Y por otro lado, muchas drogas anestésicas se unen fuertemente a proteína plasmática para que actúe solamente la fracción libre. Como las proteínas plasmáticas van a estar en baja concentración, va a haber mayor fracción libre, por lo tanto, mayor efecto de los fármacos. En cuanto a la técnica quirúrgica, una técnica es la utilización de oclusores ameroides, que se ven en la imagen, es este dispositivo, que es un anillo de ameroide recubierto por acero inoxidable, que tiene una capa de caseína higroscópica, que, bueno, como su palabra lo indica, absorbe agua. Y por otro lado tiene como una llavecita, o sea, una abertura por donde se introduce el vaso anómalo y una llavecita para poder cerrarlo. Lo importante de esto es que produce una fibrosis alrededor del vaso, y la velocidad con la que se ocluya el vaso va a depender, va a depender si es muy rápida la oclusión del vaso, se puede generar la formación de derivaciones adquiridas. Esta técnica permite una oclusión entre los 14 y 35 días luego de la oclusión, luego de la cirugía, perdón, y lo que permite este tiempo es una mayor vascularización hepatoportal. El oclusor debe ser de un tamaño que no permita afectar a la luz del vaso, pero que tampoco sea demasiado grande por el peso que genera y puede generar un daño en el vaso. Otra técnica utilizada es la de banda de celofán, en la cual se utiliza una tira de celofán de 10 centímetros de longitud en 3 capas y que quede de 4 milímetros de diámetro. Estas bandas de celofán lo que van a causar en el vaso es una reacción tisular leve y crónica cuerpo extraño con reacción inflamatoria. Y es lo que va a generar una oclusión lenta del vaso. Se puede colocar de dos maneras, o sin producir una oclusión inicial o produciendo una oclusión parcial del vaso. Estas bandas se van a asegurar con pinzas vasculares o clips de titanio, que se pueden ver en estas imágenes, los clips colocados ya en la banda. Lo que se utiliza es la colocación de los clips de manera alterna, como se ve en la imagen, uno de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba, para mejorar la fijación. La resistencia de esa fijación va a depender del número y del tamaño de los clips, de la forma en la que se colocan, por eso de esa manera alterna es mejor, y también del grosor de la banda de celofán. Por último, como tercer técnica, tenemos la técnica de ligadura con seda, una ligadura simple que en realidad se utiliza principalmente para yunque intrahepáticos, pero en los casos en los que no se puede utilizar ni un oclusor ameroide ni una banda de celofán, se utiliza esta técnica. Si se permite, se realiza una oclusión total y si no, una atenuación del vaso. La figura es de manera ilustrativa porque está mostrando una ligadura de un yunque intrahepático. En cuanto al tratamiento postquirúrgico, es necesario continuar con el tratamiento médico, justamente hasta que el vaso se ocluya y el hígado esté regenerado, o sea, esté funcionando normalmente. Sí se requiere realizar una evaluación postquirúrgica a los 2 o 3 meses luego de la cirugía. En cuanto al pronóstico, se han hecho estudios en los cuales la recuperación fue excelente tras la colocación de un oclusor ameroide, de una banda de celofán. La mortalidad fue baja, y dentro de las complicaciones que pueden aparecer luego de la cirugía,
son ascitis, también pueden aparecer convulsiones, coagulopatías y también hipertensión portal que puede dar lugar a, como ya dije, a derivaciones adquiridas múltiples. En cuanto al caso clínico, bueno, el paciente era un canino, schnauzer miniatura, macho de 5 meses, pesaba 2,3 kg, bueno, de color de manto gris. A la anamnesis, el propietario comenta que el perro no quería ni comer ni tomar agua y que tenía hipersalivación y que lo vio varias veces apoyando la cabeza contra la pared y la puerta de la casa. A la inspección general, el perro se encuentra decaído, somnoliento, con dificultad para mantenerse en pie y con cialorrea. A la inspección particular se detecta un déficit propioceptivo, sobre todo o más marcado en miembros posteriores, y un aumento de la base de sustentación. Entonces, se procede a los métodos complementarios en los cuales se utilizó una ecografía FAST, que es una ecografía rápida que se utiliza sobre todo en urgencias, en la cual se encontró sedimento en la vejiga. Por lo tanto, se procedió a realizar un análisis de orina, en el cual el aspecto fue ligeramente turbio, con una densidad baja y con sangre y proteínas. Se realizó el sedimento y se encontraron abundantes glóbulos rojos y los cristales de biurato de amonio que son característicos de esta patología, que se pueden observar en la imagen. Se procedió a realizar un hemograma en el cual la única alteración que se encontró es un hematocrito disminuido, y a la bioquímica sanguínea se encontraban las enzimas hepáticas aumentadas. Se le indicó una ecografía en la cual se encontró un hígado de tamaño disminuido y no se observaban las ramificaciones portales, que normalmente se deberían ver, y en la vejiga se encontró sedimento en el área de declive. Al Doppler vascular, lo que se encontró para el diagnóstico definitivo es un vaso anómalo con recorrido tortuoso con un diámetro promedio de medio centímetro, que se originaba en la vena esplénica, se dirigía hacia dorsal y hacia la derecha para drenar en vena cava caudal. La vena porta hacia craneal del shunt se encontraba disminuida el diámetro de la vena porta, y a su vez en la vena cava caudal se encontraba una dilatación de esta, y a su vez un flujo turbulento. La dilatación se encontró donde ingresaba el vaso anómalo. En cuanto al tratamiento, se indicó un tratamiento médico prequirúrgico en el cual se utilizó lactulosa, antibiótico, metronidazol se utilizó, y alimento hepatic de Royal Canin que predomina la proteína vegetal en el alimento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se optó por la realización de la técnica de bandas de celofán con clip de titanio, que produce una oclusión lenta del shunt con gran seguridad. En la imagen, no sé si se alcanza a ver, pero en la primera se ve la banda sostenida por la pinza que pasa a través del vaso. En la del medio se ve una pinza que sostiene el clip de titanio y a su vez la banda. Y en la última se ven ya los clips colocados en la banda y fijados. Y acá se ve el vaso como está introducido en la banda. Luego de la cirugía se procedió a continuar con el tratamiento médico, con la lactulosa y con el hepatic alimento, y se indicó silimarina como protector hepático y ácido urso desoxicólico para evitar el daño o disminuir el daño hepático, y también incluso puede llegar a disminuir la fibrosis. Se procedió durante la cirugía a realizar una biopsia hepática en la cual se detectó degeneración y tumefacción turbia centrolobulillar, dilatación de venas centrolobulillares, moderada fibrosis periportal, incipiente hiperplasia de los conductillos biliares, y se diagnosticó, según la histopatología, una hepatitis fibrosante incipiente, o sea que recién arrancaba. En cuanto al control postquirúrgico, se indicó una ecografía Doppler unos meses después de la cirugía, en la cual se pudo determinar una posible fibrosis hepática por una hepatopatía, y había signos de hipertensión portal por una velocidad de la porta disminuida y una apertura de shunt colaterales, de shunt adquiridos, disculpe. Y lo importante es que no se vio una recanalización del shunt, o sea, el shunt congénito se había ocluido completamente. Como conclusión, es importante tener en cuenta esta patología dentro del diagnóstico diferencial ante la presencia de un paciente con signos clínicos compatibles con una insuficiencia hepática y con encefalopatía hepática. Es el trastorno portovascular congénito más frecuente en los perros, y es importante prestar atención a la anamnesis, al examen clínico y a los métodos complementarios
para guiar el diagnóstico y poder confirmarlo mediante métodos más complejos, como es la ecografía Doppler. Y por último, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección, pero como aclaré anteriormente, hay casos en los cuales el tratamiento médico da buenos resultados. Listo.